Capítulo 6. Muy bien, estamos teniendo este personaje, Gedeón, que está a punto ahora en el capítulo 6 de ser llamado por Dios para hacer su obra. Ahora, ¿por qué Dios está llamando a Gedeón en este momento para hacer su obra? Vimos en la semana pasada de que el pueblo de Israel hizo lo malo. En el versículo 1 dice: y los hijos de Israel hicieron ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová. Y cuando el pueblo de Dios, los que son hijos de Dios, están haciendo lo malo ante los ojos de Dios, ¿qué puede estar esperando un hijo suyo? Disciplina de parte de Dios. ¿Y por qué? Vamos a empezar como los chicos. ¿Y por qué y para qué un hijo necesita disciplina? Bueno, los padres lo entienden mejor que los hijos, ¿sí o no? Los hijos no entienden hasta que tal vez llegan a ser adultos o padres. Ya entienden que por qué disciplinar al hijo. Para corregirlo, para que se corrija, para que se vuelva a la obediencia, para que le vaya bien. ¿Cuáles son los pensamientos que tiene Dios acerca de usted y de mí? Pensamientos de bien, dice, para darnos el fin que esperamos. Entonces, cuando miramos la palabra de Dios en el libro de Jueces, Dios debe dar aflicción, Dios debe dar disciplina para que su pueblo se corrija. Si no hubiese tenido disciplina, imagínese a su hijo cuando tenía no sé qué edad y empezó a hacer lío. ¿Qué hubiese pasado si no lo hubiese corregido? Usted ya hubiese sabido lo que hubiese pasado. Hoy día sus hijos no serían lo que son ahora si no hubiesen recibido ¿qué? Disciplina. Y así cada uno de nosotros, si no hubiésemos recibido disciplina correcta de nuestros padres, correcciones buenas, que hoy recordamos y decimos qué sabio que fueron, qué bueno que fueron en ese momento de decirme no, o de cortar por lo sano y retar o disciplinar físicamente para que nos corrigiésemos de aquello que iba a ser para mal para nosotros. Nosotros pensábamos que iba a ser bueno, pero ellos vieron el largo plazo y dijeron no, esto va a ser malo, y lo cortaron, y fue bueno para nosotros. Ahora Dios, como un ejemplo, ¿no? Dios está haciendo lo mismo. Dios quiere que su pueblo se vuelva a sus planes que Él tiene para su pueblo. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para su pueblo Israel? Que sea luz a todas las naciones, al mundo entero. En este momento dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo, pecaron en contra de Dios. Imposible que cuando estamos en pecado podamos ser realmente lo que Dios quiere en nuestra vida. Imposible que podamos realmente ser luz a otros, poder reflejar ahora. Dios quiere que cada uno de nosotros reflejemos a Cristo en nuestra vida. Vosotros sois la luz, dice, del mundo, Mateo capítulo 5. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios que está en el cielo. ¿Cómo van a glorificar los hombres a Dios? A través de nuestras obras, según ese pasaje. ¿Cómo son tus obras? ¿Cómo es tu vida, tu relación personal con Dios? Si no estás haciendo la voluntad de Dios para tu vida, déjame decirte de que no estás haciendo los planes de Dios. Si no estás en la voluntad de Dios, si no estás obedeciéndole a su voluntad, no podemos ser guías de otros, no podemos afectar al mundo para Cristo, para realmente llevar adelante el propósito que Dios tiene para nosotros. Y miramos en Jueces capítulo 6, Dios corrige al pueblo, Dios le da aflicción, el pueblo clama, y vemos esa rueda, ¿sí? A medida que vayan haciendo la lectura del libro de Jueces van a ver esta rueda. El pueblo peca. Ellos claman. ¿Por qué claman? Por la aflicción que están teniendo. Claman a Dios. Dios en este momento le envía un profeta. Les dice de que por qué les vino ese mal. Porque se apartaron de la voz, de la voluntad de Dios. Ahora, Dios está llamando en este momento, en el versículo 11, versículo 12, está llamando Dios a un siervo. Dios elige a alguien, a una persona
¿Para qué? Para llevar adelante, para guiar al pueblo a cumplir el propósito de Dios. Y vamos a ver en estos capítulos, en lo que va de estos mensajes, de que es Dios haciendo la obra, es Dios dándole la victoria y librando a su pueblo Israel. Y miramos en el versículo 11 y dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo del alcornoque que está en Ofra, el cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová es contigo, varón esforzado. Gedeón, ¿cómo estaba en este momento? Escondido de el pueblo que venía, de los madianitas que venían a saquear todo lo que había en el pueblo. Recuerden que cuando el pueblo sembraba y era el tiempo de los dejaban sembrar, pero cuando era el tiempo de la cosecha venían y los invadían y se llevaban todo, traían inclusive sus animales para que se coman todo lo que había, y se iban y dejaban el pueblo en gran necesidad. Les faltaba. ¿Por qué? Porque les robaban todo. De esa manera, con esa aflicción, Dios le llamó la atención a su pueblo para que ellos se volvieran. Cuando clamaron, Dios les dijo por qué era, y Dios ahora está actuando. ¿Dios nos abandona? ¿Dios te abandona? Quiero que entiendas algo: Dios nunca nos abandona. Podemos estar en pecado, pero Dios va a estar haciendo su obra en tu vida para que te vuelvas, ¿sí? Dios no puede bendecir a un hijo que está en pecado, pero Dios sí va a corregir a su hijo que está en pecado. ¿Para qué? Para que se vuelva. Ahora, cuando miramos a este hombre Gedeón, es distinto. Si hacen una pequeña comparación y leen el capítulo 1, ¿quién aparece en el capítulo 1? Los que prestaron atención. El primero, ¿quién es? Empieza con O y termina con Otoniel, ¿sí o no? ¿Sí? Ahí está. Otoniel es el primero. ¿Quién era Otoniel? Qué sé yo. Era el yerno de Caleb, ¿sí o no? Fue el domingo pasado. ¿Sí o no? Ya me hicieron dudar a mí también. Este fue el que liberó al pueblo de Dios, ¿sí? Ahí cerquita, ahí nomás. Después de la muerte de Josué, ahí enseguida, ya el pueblo empezó a pecar. Otoniel fue el primero que liberó al pueblo de Dios, y Dios lo levanta, le da la instrucción, y Otoniel va de una, sin dudar, sin dar vueltas, va y hace la obra de Dios, libera al pueblo de la opresión, y por buen tiempo, por bastantes años, hubo paz en Israel mientras vivió el juez. Murió el juez, el pueblo vuelve a caer y de nuevo la rueda. Pero esa rueda no es una rueda ahí, en ese mismo lugar, es una rueda descendente. ¿En qué sentido? Ahora vemos a Gedeón, que el ángel de Jehová, dice, se le apareció y le dijo: Jehová es contigo, varón esforzado. Y Gedeón le respondió: ¡Ah, Señor mío! ¿Sí? ¡Ah, Señor mío! Ya empieza a poner, ¿qué? Excusas. Cuando Dios habla a tu vida, ¿sos de poner excusas? Porque es necesario que para cumplir la voluntad de Dios no haya excusa en nuestras vidas. Pueden haber, pero debemos disipar excusas. Es importante que aprendamos a no apoyarnos en nuestra propia prudencia, como dice Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes, no estribes en tu propia, ¿qué? Prudencia. Miramos en este esquema, en este momento en la historia, y el pueblo de Israel era un problema, era un desastre nacional, una necesidad de todo el pueblo. Y Gedeón estaba escondido
haciendo el trabajo para que no pudieran robarle, ¿no? Tratando de esconderse para poder tener algo. Y dice Gedeón en el versículo 13, ah, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿sí? Dios ya había mandado a su siervo, a un profeta, para declararle al pueblo por qué estaba pasando todo esto, porque habían dejado la palabra de Dios, porque no habían atendido las promesas que Dios tenía, de todas las bendiciones que Dios tenía, ellos eligieron los ídolos, la idolatría, y servir a esos dioses y juntarse con ese pueblo que no les convenía, porque se iban a contagiar, no iban a contagiar al pueblo, ellos iban a contagiar de los otros. Iban a terminar haciendo las mismas chanchadas que el otro pueblo estaba haciendo y no iban a poder reflejar a Dios en su vida y ser luz a las naciones. Entonces Dios les dice, por esta causa están pasando por estas necesidades. Por esta causa yo estoy permitiendo que sus enemigos estén conquistándoles. Y miramos y dice Gedeón, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? No es la misma pregunta que el mundo hace hoy día. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí, Dios? Y la siguiente pregunta que yo estoy pensando ahora, ¿no será que Dios está llamando nuestra atención para que volvamos a escuchar su voluntad? ¿Para que prestemos atención a sus palabras? Porque fácilmente nos podemos apartar, pero Dios ahora está llamando. Dios es el que elige, ¿sí o no? ¿Dios elige, sí o no? Dios elige. No estoy hablando de la salvación, ¿sí? Estoy hablando de que Dios elige, llama a hombres y mujeres para hacer su obra, y Dios está llamando, Dios sigue llamando obreros a su mies. Dios sigue llamando a obreros para hacer su obra, su voluntad. La voluntad de Dios va a seguir. Su voluntad está escrita. Hay cosas que todavía necesitan darse cumplimiento, pero al tiempo de Dios. Y la pregunta, ¿estoy involucrado en los planes de Dios? ¿O estoy escondido en medio de la aflicción, ¿sí? Cosechando lo poquito que tengo ahí, escondido, haciendo lo que yo quiero, disgustado con lo que está pasando, con la situación en este mundo? Porque le dice, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Lo ve Gedeón como una historia vieja ya, como algo que parece ficticio, nada que ver a la realidad que estaba viviendo Gedeón. ¿Por qué? La pregunta. ¿No será por el pecado, por el desvío del pueblo? Pero Dios trata con el individuo, Dios trata con Gedeón y dice, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Es verdad que Dios los entregó en manos de los madianitas? Sí. Pero la pregunta de nuevo, ¿por qué? Y Gedeón está con excusas, con dificultades, con cosas que parecen bastante buenas y verdaderas, ¿no? Parte de verdad, parte de excusa. Pero ¿qué te impide? ¿Qué le impedía a Gedeón buscar a Dios? Dios es el que nos busca para hacer su voluntad. Ninguno de nosotros podemos entender lo que Dios puede llegar a hacer a través de nuestra vida. ¿Sabía eso? ¿Sí o no? Si Dios no habla, a nosotros seguimos ahí cosechando trigo, abajo una piedra, abajo de algún lugar, abajo un alcornoque, dice, ¿sí? Para ver qué podemos sacar para nuestro propio provecho. Siempre pensamos en nosotros, pero cuando Dios nos llama para algo mucho más importante que nosotros, para su obra, para la vida de muchas personas. Y Dios está llamando a cada uno de nosotros. Dios sí llama a cada uno de nosotros a poder involucrarnos y ser parte de la obra de Dios. Pero cuando Dios se presenta a tu vida y te llama, ¿qué le decís a Dios? ¿Le presentás, les pones tus quejas? ¿Le pones
Dios me ha desamparado. A veces nos sentimos desamparados, ¿sí o no? No, si somos bautistas, bíblicos. Nosotros no nos pasa eso, mentira. Sí que nos pasa. Pasamos por momentos de baches, de momentos parece que estamos perdidos, que no sabemos para dónde vamos a correr. ¿No te pasa? ¿Te puede pasar? Ahora sí dicen que sí, ¿eh? Pero a otros, a nosotros no nos pasa eso. Sí nos puede pasar. Y sí podemos estar en momentos de debilidad, en momentos de falta de fe, en momentos donde no entendemos qué es lo que Dios está haciendo. Porque ciertamente Gedeón sabía de las cosas que Dios había hecho en el pasado, de la liberación que Dios había dado a su pueblo. Y ahora parece como en este contexto, ¿no? Que no se entiende nada. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Parece que Dios nos ha desamparado, nos ha abandonado, cuando en realidad cada uno de sus hijos lo abandonó a Dios. Abandonó las bendiciones de Dios por seguir la idolatría. Es más lindo y más fácil, ¿sí?, el pecado que poner en obediencia la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque debo dejar mi orgullo, porque debo dejar la vanidad, porque debo estar dejando, inclusive dice, como Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. A ver quién quiere. Es más fácil ir a los ídolos y a la idolatría, vení, pon una ofrenda, adorá a la imagen esta, pedile lo que quieras y con la ofrenda que le diste Él te lo va a dar. Cuando Dios quiere todo tu corazón y Dios quiere realmente ser el Dios, ser el Rey de tu vida y que realmente desees, anheles de todo tu corazón adorarle y servirle, conocer su voluntad y obedecerle de todo tu corazón. Gedeón estaba en este punto poniendo sus excusas. Ah, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué a mí? ¿Qué tengo que ver yo con toda esta situación? Pero, ¿qué es lo que le dijo Dios? Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová es contigo. Sin importar la situación nacional, sin importar la situación familiar, sin importar en la situación económica que te encuentres, sin importar cualquier situación que le quiera poner, Dios dice a Gedeón, Jehová es contigo. Dios está contigo. ¿Podés entender eso en medio de toda la situación? De que Dios es contigo. Dios todavía sigue llamando a sus hijos a obedecerle a su voluntad. Entonces no desconfíes cuando Dios es el que está llamando. Dios sigue llamando a sus hijos a realmente ser parte de su obra, a ser parte de su voluntad, a seguir la palabra de Dios de todo su corazón y no apartarnos, como le dijo Josué, no te apartarás de ella ni a derecha ni a izquierda, sino que harás conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero para eso es necesario que seas como el versículo 9. Mira que te mando. Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas para realmente ser un hijo de Dios que está en obediencia a la voluntad de Dios. Necesitas ser esforzado y valiente. No es algo que es fácil. La vida cristiana verdadera no es fácil. La vida cristiana verdadera es necesitamos rendirnos a los pies del Señor cada día. Orar a Dios cada día. Apartarnos del mal y no negociar con el pecado cada día. Es una lucha constante que tenemos. Por eso es que Pablo habla acerca de un soldado de Cristo. Aquel que es soldado dice, ¿qué es lo que hace? No se enreda en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado.
El labrador, dice, para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿Querés ver frutos, bendiciones de parte de Dios en tu vida? ¿Los querés ver? Hay muchas bendiciones de parte de Dios que Dios puede darte en esta vida y en la venidera también. Pero para eso es necesario ser esforzado y valiente en obedecer a la palabra de Dios. Y Gedeón estaba en este momento quejándose, preguntándose, dudando de todo. Pero ¿quién era el que le dijo, Dios es contigo? El mismo ángel de Jehová. El mismo Dios le estaba diciendo, yo soy contigo. Yo estoy acá. Y vemos una seguidilla de quejas. ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado. ¿Cómo se veía Gedeón? Desamparado. ¿No hay veces que nos notamos o podemos llegar a tener este sentimiento de sentirnos desamparados, desprotegidos, solos, tal vez? Y Dios dice, yo soy contigo, yo estoy acá. Todavía estoy. Estoy acá. Y sin embargo, Dios sigue llamándonos a hacer su voluntad. Dios nos sigue llamando, Dios sigue hablándonos a través de su palabra a hacer su voluntad. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 6 y 7, por favor. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Elías y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he rechazado. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Gracias. ¿Cuál es entonces tu excusa para no escuchar a Dios? Dios me desamparó, hay un problema en toda la nación, hay un problema en esta sociedad, pero Dios sigue llamando para obreros para hacer la voluntad de Dios. Sigue llamando obreros a su mies. Pero cuando miramos en este primera de Samuel también, Dios mira, ¿qué cosa mira Dios? El corazón. Y le presentaron a Samuel, ¿sí? Isaí, ¿a cuál trajo primero? Y al mayor, al más grande, al más lindo, ¿sí? Lo trajo ahí al grandote, a su hijo mayor. ¿Y qué dijo Samuel? Ciertamente el ungido de Jehová, ¿sí? Y Dios le dijo, no, a esto que estás viendo, yo lo desecho. Porque Dios no ve lo que mira el hombre. Dios mira ¿qué cosa? El corazón. Dios está viendo tu corazón. No necesitas dinero para servir a Dios. No necesitas ser una persona elocuente para servir a Dios. No necesitas ser un súper inteligente. No necesitas. Dios es el que va a hacer la obra para prepararte, para instruirte, para guiarte y para hacer su voluntad en tu vida. Pero la pregunta es, ¿estás dudando de Dios? ¿Estás dudando cuando Dios habla a tu vida a través de su palabra y te está llamando para hacer su voluntad? Nos fijamos en Jueces capítulo 6. Le voy a pedir a Leandro que lea el versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fortaleza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Otra vez Dios le está diciendo, hey, ¿no te estoy enviando yo? ¿A qué cosa lo estaba enviando en el versículo 14? Y mirándole Jehová, o sea, Dios ni le contestó toda la tontera que estaba diciendo. Era real para Gedeón, ¿sí? Era algo que estaba pasando. Dios los había desamparado, tenían a los enemigos encima, saqueándolos.
estaban pasando mucha necesidad, hacía tiempo que venían ya pasando por desastres nacionales, y está excusándose, y ahora dice Dios, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fortaleza. ¿Con qué iba a poder hacerlo Gedeón? Con la misma fuerza que él tenía, Dios lo iba a ayudar a hacer libre al pueblo de Israel. Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y les dice, le pregunta, ¿no te envío yo? ¿No estoy yo contigo y no te estoy enviando para que hagas mi voluntad? A veces pensamos que hay ciertas necesidades también en la obra de Dios, y a veces es Dios el que te está poniendo ese deseo en tu corazón. Y ves la necesidad y a veces dicen, che, pero nadie lo está haciendo. Y tal vez Dios te lo puso en tu corazón para que lo empieces a hacer. Esta nación es un desastre, estamos pasando por esto, y las promesas de Dios, ¿y Dios dónde está? ¿Y cómo? ¿Y qué es lo que está pasando? Y dice, bueno, anda con esta tu fuerza y vas a salvar al pueblo. ¿No te estoy enviando yo? ¿No te envío yo? Entonces, cuando no dudes, no desconfíes, cuando es Dios el que te está, ¿qué? Enviando. Dios es el que envía. Dios no te va a dar lo necesario para hacer su voluntad. Dios no ha bendecido a hombres de Dios por hacer cumplidamente su voluntad en estos tiempos. Dios sigue haciendo su voluntad. Dios sigue haciendo su obra a través de sus hijos, a través de los hombres. Miramos Éxodo capítulo 4, versículo 10. Le voy a pedir a Leandro que lo lea. Éxodo 4, versículo 10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para tenerme todo. Éxodo 4, 10. Perdón, me fui a dar otro nombre. Estaba linda la lectura, pero vamos a Éxodo mejor. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, yo no soy de palabras elocuentes, ni de antes, ni aún desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo de lengua en el habla y torpe de la lengua. ¿Se acuerdan de las excusas de Moisés? Y después de eso dice, y Dios se enojó. Sí. O sea, ¿qué te pasa? Yo soy el que te está enviando. Y yo tengo preparado ya a tu hermano que cuando vayas te va a recibir. No es tu hermano Aarón el levita. Cuando vayas él te va a recibir. Y él habla bien. O sea que ya sabía todo Dios lo que iba a pasar. ¿Quién sabe las cosas que podemos llegar a hacer si nos ponemos en las manos de Dios? Las cosas que Dios puede hacer en la vida de otros. Dios lo llama a Moisés. ¿Dónde estaba Moisés? En el medio del desierto ahí, cuidando, ¿qué? Ovejas. ¿Quién se puede imaginar que Dios va a llamar a un pastor de ovejas allá en la otra punta para venir a liberar a un pueblo tan numeroso? Y Dios haciendo las grandes maravillas que hizo para librar a su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto. Y Dios era, ¿no te estoy enviando yo? Y si Dios te envía, ¿no va a ser Dios la obra en los corazones, en la vida de la gente? Pero nosotros somos los que debemos ser esforzados y valientes, no dudar de la palabra de Dios. No confíes en ti mismo, no te apoyes en tu propia prudencia, sino que confíes en Dios de todo tu corazón. Cuando confiamos en nuestra propia prudencia, estamos retrocediendo a los planes de Dios. Realmente son imposibles para nosotros los planes de Dios. Pero si es Dios el que nos envía, ¿quién es el que nos respalda? ¿Quién es el que nos va a proveer? ¿Quién es el que nos va a guiar? ¿Quién es el que nos va a dar de su palabra, de su autoridad para poder hacer su voluntad? Es Dios el que va a hacer las cosas, va a hacer su obra. Y nosotros somos los que debemos estar ahí en medio para hacer
representantes de parte de Cristo. ¿No nos hace Dios embajadores a nosotros? ¿No somos representantes de Cristo en este mundo? ¿Estás representando a Cristo en este mundo? Dios nos llama a cada uno de nosotros, pero no desconfíes cuando es Dios el que está enviándote. Dios es el que envía, pero tenés que estar seguro de que es Dios el que te está enviando. Tenés que estar seguro de que es Dios el que te está llamando. No hagas lo que quieras porque te parece, porque te gustó, sino que es Dios el que te está hablando, es Dios el que te está mostrando a través de su palabra. Y a veces renegamos de lo que Dios nos está mostrando que hagamos, de que seamos tal vez, no sé, un líder en medio en la iglesia. No, yo no, imposible. Y tenemos tal vez en nuestra mente, un líder debería ser rubio de ojos azules. Y yo ya tendría que bajarme, ¿no? Ya me tendría que asentar nomás porque ya no califico. No, tendría que tener un estudio universitario y mejor ya me voy a sentar también. No, tendría que tener mucho dinero. Bueno, ya me fui, ya está. Ni siquiera me levanto de la silla. Cuando en realidad Dios está llamándonos, y fíjense lo que dice en el versículo 14, versículo 15. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 9, versículo 62. Lucas 9, 62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mirando hacia atrás, es apto ¿para qué? Para el reino de Dios. Cuando ponemos la mano en el arado, ¿qué cosa? Tomamos realmente el desafío de hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas, ya no podemos mirar atrás. Si no, pregúntenle a Elsa que sabe lo que es un arado. ¿Qué pasaba si miraba para atrás, Elsa? ¿Sí? Se va. Debemos estar enfocados ¿en qué? En lo que se está haciendo, en el trabajo, en la obra de Dios, en lo que Dios nos está llamando a hacer. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mirando hacia atrás, es apto para el reino de Dios. No vas a poder ser apto para hacer la voluntad de Dios si estás mirando hacia atrás. ¿Querés volver atrás? ¿Querés ver a ver si podés volver a agarrar algo de lo que quedó atrás? No vamos a poder ser aptos. Hay un precio a pagar. Y Dios nos dice que no desconfíes cuando es Dios el que realmente nos está llamando. No seas prudente en tu humanidad, no seas prudente de lo que vos podés llegar a... Dios es el que va a hacer la obra. Si fuera por humana prudencia, yo no hubiese llegado, no estaría acá. Se lo firmo donde quieran, no. Pero algo que podemos entender es que no vamos a estar en un mejor lugar que no sea en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de que es Dios el que va a estar contigo. Es Dios el que te va a respaldar, es Dios el que te va a bendecir y que te va a ayudar. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios siempre recae para otras personas, no es para nosotros. Dios sí te va a bendecir, Dios sí te va a acompañar, Dios sí te va a fortalecer y te va a guiar en momentos difíciles. Dios va a estar contigo en donde quiera que vayas haciendo su voluntad. Si no, preguntarle a las maestras de escuela dominical, toda esa preparación que tienen, ¿para quién es? ¿Para ustedes o para los chicos? Y es para los chicos. ¿Para qué? Para que conozcan a Cristo como su Salvador. Y tienen que estudiar, y tienen que orar, y tienen que visitar, y tienen que evangelizar, y tienen que hacer actividades, y tienen que hacer manualidades, y tienen que hacer un montón de cosas. ¿Para quién? ¿Para ellos o para los chicos? Siempre es para otros. Para que tal vez algunos que por ahí le vemos la cara y no sabemos cuándo va a ser la última vez que tal vez lo veamos, como pasó a mí. ¿Saben cuándo volví a la iglesia? En la adolescencia volví. ¿Por qué dije que volví? Porque me acordaba que a los 2 años, más o menos, yo no pierdo la memoria de todo, ¿sí? Pregúntenle a Cristi, yo ayer no sé qué pasó. Pero me acuerdo que a los 2 años, mi mamá me llevaba a una iglesia, y iba a un jardín, y en ese jardín
me hablaban de Dios y me quedaron pequeños conceptos de Dios. Y me acordaba dónde estaba la iglesia. Cuando cumplí una edad de 14, 15 años, ¿saben qué hice? Me fui a la iglesia. Dios obró por medio en la escuela para poder volver a ir a la iglesia, donde me testificaron y recibí a Cristo como mi Salvador. Fíjense qué importante es ser un maestro de escuela dominical enseñándole la palabra de Dios a un niño. ¿Quién se iba a imaginar que, qué sé yo, cuántos años después, 20 años después, iba a estar en un seminario estudiando y preparándome para el ministerio? A un niño, a un negrito así, chiquitito, enseñándole la palabra de Dios. No sabemos qué es lo que Dios puede hacer a través de nosotros, pero sí recae en que Dios quiere hacer una obra grande en este mundo, y la pregunta es, ¿seguís todavía poniendo excusas para hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántas bendiciones te estás perdiendo por no estar haciendo la voluntad de Dios en tu vida? No desconfíes cuando es Dios el que te envía. No depende de nosotros. Y si no, probalo. ¿Te da miedo? Probalo igual. Hacé como Gedeón, probalo igual. Hacelo. Y te vas a dar cuenta de que es Dios haciendo su obra en tu vida. Dejar de afligirse por limitaciones. Porque acá nos vemos en Jueces capítulo 6. Jueces 6. Versículo 15. Entonces le respondió: Señor mío. Otra vez poniendo excusa el tipo este. Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Pues le dijo el Señor: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. ¿Con qué voy a salvarlo? ¿Para qué dije? ¿Para qué me metí en esta? Habrá dicho que no. ¿Con qué voy a salvar a Israel? He aquí que mi familia es pobre. No tengo recursos. Somos pobres. Envía otro. En Manasés. Y yo, dice, el menor en la casa de mi padre. Soy el menor. Soy el menos importante en mi familia. Somos una familia pobre. ¿Cómo vamos a poder? Y ahí es donde Dios puede trabajar. ¿Saben con qué? Con la necesidad nuestra, que nosotros necesitamos. ¿De qué? De Dios. Necesito de la ayuda de Dios, necesito de la sabiduría de Dios, necesito de su palabra, necesito de su guía, necesito de sus recursos, necesito saber qué paso dar porque estoy muerto de miedo, no sé qué hacer. Ahí Dios sí puede trabajar, porque estamos aprendiendo a depender de Dios. Y Dios te va a guiar a través de su palabra. Dios no te va a soltar. Dios nunca te dejó, en realidad. Dios nunca te abandonó. Él siempre ha estado. Y siempre nos va a estar guiando y nos va a estar mostrando su voluntad para que estemos cerca de Él, dependiendo de Él. Entonces no desconfíes cuando es Dios el que envía. Y fíjense en Jueces capítulo 6, versículo 16. Y Jehová le dijo: ciertamente yo seré contigo, y herirás a los madianitas como a un solo hombre. No desconfíes entonces cuando es Dios el que da. Dios le está dando, ¿qué cosa a Gedeón? La victoria. Porque le dice, y Jehová le dijo: ciertamente yo seré contigo. Yo te estoy enviando. Yo voy a estar contigo. Y herirás a los madianitas, hablando de un pueblo sumamente numeroso. Un pueblo que tenía sumamente un buen ejército y estaba aliado con otros pueblos de tal manera que era muy numeroso. Yo estaré contigo, yo seré contigo, y herirás a los madianistas, dice, como a un solo hombre. Cuando Gedeón hace la voluntad de Dios, dice que Madián nunca más volvió a alzar la cabeza otra vez. Fíjense la obra que Dios hizo, cómo les dio castigo a ese pueblo, cómo Dios le dio juicio a ese pueblo por medio de Gedeón, porque él estuvo dispuesto a hacer su voluntad, con sus dudas, ¿sí?
La duda no es algo bueno, pero fíjense la misericordia de Dios en medio con un siervo dudoso, con un siervo que lo hubiésemos mirado nosotros y decir, este no califica, este no sirve para la obra. ¿Cuántas veces habremos pensado algo parecido? Este no va. Y sin embargo Dios dice, con Gedeón quiero hacer mi obra, con este va a ser. Y Gedeón, con todas sus dudas, ¿cuántas dudas le planteó Gedeón en este pasaje solo nomás? ¿Cuántas dudas tuvo Moisés cuando Dios lo llamó para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto? ¿Cuántas? Hasta que Dios se enojó y le dijo, basta, anda que yo ya está todo en mis planes, ya está todo hecho, ya está. Esto voy a hacer, esto es lo que quiero que hagas. Moisés no hizo nada distinto a la voluntad de Dios. Gedeón no hizo nada más que obedecer a la voluntad de Dios. Dios ya tiene sus planes. La pregunta es si yo estoy involucrado en sus planes. Si estoy escuchando a Dios llamándome a mí para hacer su voluntad. Y si no estoy haciendo su voluntad, pregúntale a Dios. Clama a Dios. Dios tiene propósito con nuestra vida. Entonces, en medio de alguien que dudaba tanto, ¿eres una persona de las que dudan? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Por qué a mí? Y ahora que Dios lo llama, no, yo no puedo. Imposible que yo pueda hacer esto. No dudes cuando es Dios el que da la victoria entonces. Isaías 41:10. Le voy a pedir a Leandro que lo lea de nuevo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre, siempre, siempre Dios va a estar con sus hijos. Pero la pregunta es, ¿estoy atendiendo al llamado de Dios para que Él me sustente, para que Él me proteja, para que Él me guíe? ¿Estoy involucrado en sus planes? ¿Sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Primeramente, si no he recibido a Cristo como mi único Salvador, no puedo estar en los planes de Dios. Necesito recibirle como mi único Salvador. ¿Por qué? Porque al estar en pecado, como dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos apartados de la gloria de Dios. No tenemos acceso ni derecho a entrar a la gloria de Dios. Entonces necesitamos resolver esto primero, de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo puede ser hecho esto? Necesito arrepentirme de mis pecados, confesarlos a Dios y pedirle que me salve. Necesito su salvación, su perdón. Y el único que nos puede salvar, ¿quién es? Jesucristo. Él fue el único que pagó el precio por nuestros pecados, el justo por los injustos, nosotros. ¿Le has recibido a Cristo como tu único Salvador? ¿Has orado a Dios pidiéndole perdón de tus pecados, creyendo en el único que salva y pidiéndole a Dios que te haga un hijo suyo? Si nunca has pedido a Dios por salvación, si tenés dudas inclusive, si hoy fuera el último día de tu vida, ¿a dónde irás? Y si en tu corazón sale esta respuesta, no sé, no dudes. Anda a la palabra de Dios, obedece al Evangelio, cree en Cristo como tu único Salvador, pedile que te salve, que te perdone y te limpie de todos tus pecados, y Dios va a hacer de ti una nueva criatura, como dice 1 Corintios 5:17. Cuando miramos, 2 Corintios 5:17, cuando miramos en Mateo capítulo 28, versículo 20, tenemos la gran comisión. Dice en el versículo 18, Cristo se acerca a los suyos ya resucitado y les dice, y Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Les dio una instrucción Cristo a la iglesia para hacer. Esa es la gran comisión.
No hay nada nuevo para inventar. Esta es la voluntad de Dios. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y fíjense lo que les dice el Señor. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. ¿Dudás del llamado de Dios? ¿A ser parte de la iglesia? ¿A ser parte de la obra de Dios? ¿A llevar realmente la obra de Dios a través de tu vida, de lo que Dios puede llegar a hacer a través de tu vida? No necesitas ser llamado al ministerio como un pastor, como si fuera el único lugar donde podemos hacer algo para la obra de Dios. Dios puede hacer una gran obra en tu barrio a través de tu vida, en tu trabajo a través de tu vida, en tu lugar de estudio a través de tu vida, en el lugar donde estés o donde Dios te llame a hacer su voluntad. Entonces cuando miramos, dice, y yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cuándo? Cuando cumplas la gran comisión. Ahí es donde Dios va a estar, haciendo su voluntad, su obra a través de nuestra vida. Dios puede hacer algo grandísimo hoy día a través de nosotros si nos ponemos en sus manos para hacer su voluntad. Un corazón confiado entonces deja de decir no puedo. La pregunta es, ¿tenés un corazón con dudas? ¿Tenés más preguntas que respuestas? ¿Un corazón dudoso o tenés un corazón creyente de la palabra de Dios? Que hoy pueda ser el día de que puedas creer a la palabra de Dios y dejar todas esas dudas, esas cargas en las manos de Dios y pedirle a Dios, Señor, mostrame paso a paso, poco a poco. No hay limitantes para Dios. Uno puede decir, bueno, la salud es el limitante. ¿Hasta qué edad estuvo Pastor Strickland acá en Argentina? ¿Hasta los 70 más o menos? ¿60? 80. Y yo pensaba hasta los 60 estar más o menos. En ese momento llegó para a los 60 vino y comenzó la obra acá en Rosario entonces, más o menos. No. A un hombre de 60 años Dios va a traer, ¿qué va a poder hacer? Y hoy hay 2 iglesias, hasta ahora, ¿sí o no? Esta iglesia salió de la iglesia de Calle Mendoza. Qué bendición, ¿no? ¿Y cuántos están todavía? Gracias a la instrucción, al evangelismo y a la instrucción de estos hombres, de este hombre de Dios y su familia, que hicieron fueron de tanta bendición para tantos, pero ahora nos toca a nosotros. Entonces, ¿qué cosa te puede llegar a limitar? ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu limitante para hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué vas a dudar si Dios es el que te está llamando, Dios es el que te envía y Dios es el que te va a dar la victoria? No dudes. Y vemos en Jueces, al final dice, entonces Gedeón, dice, adoró a Dios, entendió que era Dios el que lo estaba llamando. Tomen un tiempo para ver la lectura, le dio una ofrenda, le cocinó algo rico, como señal, y cuando entendió que era Dios el que hablaba con él, adoró, lo entendió, adoró a Dios. ¿Qué te está faltando para poder ser un adorador de Dios y poder rendirte de todo corazón para que Dios pueda hacer su obra a través de tu vida? No hay límites para el Señor. Vamos a orar. Amado Padre, te doy las gracias en esta tarde por tu amor hacia nosotros. Gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, que es para con nosotros. Te pido, Padre, de que nos ayudes en medio de nuestras limitaciones, nuestros pensamientos, nuestras dudas y luchas que tenemos. Que tú, Señor, por favor, obres en nuestros corazones, nos hables a través de tu palabra, nos muestres y nos guíes a hacer tu voluntad y podamos realmente hacer algo grande para ti, Señor, lo que tú nos quieras enviar, lo que tú nos quieras llamar. Que tú, Señor, estés en medio nuestro y que nos ayudes a tener esta fe, Señor, esta confianza en tu palabra, firme, Señor, y que podamos seguir cumplidamente haciendo tu voluntad en nuestras vidas. Te pido, Señor, de que nos
nos bendigas, nos acompañes en la semana y nos sigas hablando, Señor, a través de tu palabra. En nombre de Cristo, amén.